Bueno, entre las funciones de los estrógenos vamos a ver la maduración de la vagina, el útero y las trompas uterinas y las características sexuales secundarias. El desarrollo del recubrimiento endometrial, desarrollo estrómico y el crecimiento de los conductos de la mama, crecimiento acelerado y el cierre de las epífisis de los huesos largos en la pubertad, también en varones. Es por eso que las damas, que las jovencitas que ya comenzaron a menstruar, disminuye notablemente su velocidad de crecimiento, ya que va a ocurrir un cierre de las epífisis de los huesos largos. Va a hacer que la grasa corporal se distribuya de forma particular, por eso que las damas acumulan más grasa alrededor de las caderas y de las mamas. ¿Ya? Va a ocasionar también pigmento de los pezones, areolas y genitales. Mantiene la estructura normal de la piel y los vasos sanguíneos, por eso que las damas que no tienen mucha cantidad de estrógenos, por ejemplo en la menopausia, vamos a observar que estas personas tienen la piel más seca. Incrementa la coagulabilidad de la sangre. Es por eso que las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos con estrógenos tienen más riesgo de trombosis y de isquemia. Disminuye el índice de resorción de hueso, es decir, que hace que quitemos menos calcio al hueso y eso favorece a la osteoporosis. Por eso que hay fármacos parecidos a los estrógenos, análogos de receptor de estrógeno. ¿Conocen alguno? Raloxifeno, por ejemplo, que se usa como tratamiento de la osteoporosis, ¿ya? Y ocasiona un aumento del HDL y reducción del HDL. Por eso hace mucho tiempo, en los 70s, esto se dieron cuenta un grupo de estudiantes, un grupo de médicos y científicos en la Universidad de Southwestern, Estados Unidos, y dijeron, carambas, si los estrógenos tienen tanto beneficio, ¿por qué no les inyectamos o les damos estrógenos luego de la menopausia a las mujeres? Hicieron eso y comenzaron a aparecer cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, con un efecto extraño. Aumentó la cantidad de periodo de hipercoagulabilidad, ¿ya? Y ocasionaba a las personas más infarto al corazón y ocasionaba más enfermedad cerebral vascular. Funciones de la progesterona: prepara al útero para la implantación del óvulo fecundado. Hace que el moco cervical sea más espeso e impenetrable los espermatozoides. Es claro, ¿no? Como hemos visto acá en esta imagen. A ver. Si acá durante la ovulación ocurre la fecundación, entonces la progesterona va a hacer que el moco cervical sea más espeso, menos viscoso, ¿ya? Entonces eso va a hacer que no ingresen más sustancias y va a prevenir la aparición de complicaciones tipo infección. Muy bien. El desarrollo de los lobulillos y los alvéolos. La prolactina no tiene que ver con la producción de lobulillos o alvéolos mamarios. Incrementa la temperatura basal. Disminuye la respuesta inmune materna para prevenir la aceptación del embarazo. Es decir, el óvulo fecundado, para que se pueda alojar en el endometrio, es favorecido por la progesterona. Disminuye la contractilidad del músculo lisouterino, inhibe la lactancia en el embarazo. Es por eso que durante el periodo de lactancia se aconseja que no se use anticonceptivos que contengan progesterona o progestágenos. Muy bien, pasemos un poco a la fisiología gonadal masculina, ¿ya? En el hipotálamo se fabrica hormona liberadora de gonadotrofinas que va a llegar a la hipófisis y hace que fabriquemos LH y FSH. Estos viajan por la sangre y llegan a su órgano efector. ¿Cómo se llama el órgano efector? El testículo. El testículo tiene dos funciones principales: la producción de testosterona, ¿ya? Y la producción de espermatozoides, ¿ya? La testosterona es lo que nos da a los varones caracteres sexuales secundarios, ¿ya? También produce inhibina. Inhibina es una sustancia que va a inhibir la producción de FSH. No se olviden, todo es feedback negativo.
casi todos los sistemas hormonales se caracterizan por el feedback negativo. Otra vez, la hormona LH o luteinizante estimula a las células de Leydig de los testículos para la secreción de testosterona. LH, testosterona. FSH, espermatozoides. La FSH u hormona folículo estimulante estimula las células de Sertoli o de Sertoli del testículo para la secreción de inhibina y ABP y estimula la espermatogénesis. ¿Ok? Muy bien, ¿quedó claro hasta ahí? Como se los comentaba hace un momento a todos, es imposible que tengamos en una sola clase de poco más de 3 horas que vayamos a hacer un overview real de todo lo que es la fisiología endocrina. Pero esto que les estamos poniendo acá son los casi los tips, las perlas, como le quieran llamar. ¿Ok? ¿Quedó claro en esta parte? Fisiología masculina, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Otra vez, ¿ya? Para que les quede claro, porque los estoy viendo con caritas un poco extrañas. ¿Ya? ¿El hipotálamo qué fabrica? Eso ya lo hemos visto acá un montón. ¿Qué fabrica el hipotálamo? GnRH. ¿Qué significa GnRH? Hormona liberadora de gonadotrofina. No se olviden, hay un montón de juego de palabras en estas cosas. Hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Y qué hace esta hormona? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Libera gonadotrofinas. ¿Y cuáles son? FSH, LH. En el caso del varón, el FSH, así como en la dama, aumenta la producción de folículos. En el varón, ¿qué hace? Aumenta la producción de espermatozoides. Y para que esa producción no sea eterna, también fabrica inhibina. Y le dice, ¿sabe qué? FSH, hasta aquí nomás. ¿Cómo se llama este círculo cerrado? ¿Cómo se le llama esto? Feedback negativo. Feedback negativo. Eso, ¿ya? Feedback negativo. Miren, FSH tiene una función, produce una sustancia que le dice que ya no. A eso se le llama retroalimentación negativa. Yo hago algo y luego ese algo me da un efecto. Ya no hagas ese algo. ¿Sí? A eso se le llama retroalimentación negativa, que es otro de los puntos claves para entender la endocrinología. ¿Alguien va a hacer endocrinología otra vez? No. Ese es clave para entender la endocrinología. Muy bien. LH, por otro lado, hace que fabriquemos, estimula a las células de Leydig, ¿ya?, del testículo para la secreción de testosterona. ¿Sí? Y la testosterona, ¿qué hace? Da las características sexuales secundarias en el varón. ¿Ya? Y la testosterona que se fabrica en esas células de Leydig también cierra este círculo. Le dice al hipotálamo y a la hipófisis, ahí nomás, no fabriques ni más LH ni más GnRH. ¿Cómo se llaman estos círculos? Cerrados, bueno, cuadrados. Cerrados, ¿cómo se llaman estos? Retroalimentación negativa. ¿Ok? En la mujer es completamente igual, que vimos hace un momento en las damas. Igualito. FSH hace que fabriquen tanto estrógenos, inhibina, y hace que se produzcan. ¿Dónde es que se producen estrógenos y progesterona? En el ovario. Hace que se fabriquen folículos. Esta inhibina le dice al FSH, hasta ahí nomás, ya tenemos folículos. ¿Ya? Y esta progesterona y los estrógenos van y le dicen al hipotálamo, ya tenemos tanto progesterona como estrógenos y folículos, así que hasta ahí nomás. Por eso que la secreción de estas sustancias, cuando lo vean ya más adelante, cuando estén en su residentado, van a ver que la secreción de estas sustancias son pulsátiles. Muy bien, ahora pasamos al desarrollo puberal. Muy bien, en la pubertad vamos a observar cambios físicos, cambios psíquicos y cambios sociales. ¿Ya? Los cambios físicos son obra directa de las hormonas. Los cambios psíquicos también son obra directa de las hormonas. Y los cambios sociales son el efecto que va a ocurrir
en el medio ambiente por parte de los chicos púberes ante la sociedad. Si es un chico que normalmente jugaba con sus juguetes, veía Pocoyo, y de pronto tiene un aumento de producción de testosterona, ya no va a querer ver esas cosas, ¿no? El chico va a estar viendo otras cosas más interesantes, entonces eso le va a ocasionar un cambio en el entorno, ¿ok? Cambios físicos, cambios psíquicos y cambios sociales. ¿Qué ocurre en la adolescencia? ¿Qué ocurre en la pubertad temprana? Los chicos se hacen más independientes, ¿no? Entonces hay cambios psíquicos. Madurez total propia del adulto. Entonces, en ese espacio, la pubertad, esos cambios hormonales que ocurren durante la pubertad nos van a llevar con el paso del tiempo a la madurez total propia del adulto. Unos antes, otros después. El desarrollo puberal tiene dos eventos endocrinológicos importantes y secuenciales. Uno es la adrenarquia y el otro es la gonadarquia. ¿Qué es adrenarquia? Ocurre entre los 6 y 8 años y precede a la gonadarquia, por lo menos en 2 años. ¿Ya? Se caracteriza por un desarrollo de la zona reticular de la glándula adrenal, es decir, la adrenarquia, así como vemos acá su nombre, adrenarquia, viene de la glándula adrenal, ¿ya? Es un desarrollo de la zona reticular de la glándula adrenal. Antes que se me pierdan, la glándula suprarrenal. La suprarrenal tiene 3 zonas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Glomerular, fasciculada y reticular. La glomerular, ¿qué fabrica? Aldosterona. ¿Ya? La zona fasciculada, ¿qué fabrica? Cortisol. Y la zona reticular, ¿qué fabrica? Andrógenos, dihidroepiandrosterona. ¿Ok? No se olviden de eso. GFR, glomerular, fasciculada y reticular. En la glomerular, aldosterona, que su secreción está gobernada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la zona fasciculada y reticular está gobernada por la ACTH, u hormona adenocorticotropina. Muy bien. El desarrollo entonces de la zona reticular, ¿qué se produce en la zona reticular? ¿Qué se produce? Andrógenos. Andrógenos débiles, pero andrógenos al fin. De hecho, en las damas son los andrógenos más abundantes. Ya, el desarrollo de la zona reticular de la glándula adrenal con producción de hormonas que participan en el desarrollo de características sexuales secundarias, maduración esquelética, dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona sulfato y androstrendiona. La acción clínica en ambos sexos, lo que vamos a observar es el sudor con olor, la aparición de vello púbico y axilar. Típicamente, un niño de 7 años o una niña de 7 años va a la consulta con la mamá y nos dice: ¿sabe qué, doctor? Estoy preocupado porque mi niña ya tiene olor axilar intenso y le está apareciendo un poquito de vello púbico. Esto es efecto de los andrógenos provenientes de la glándula adrenal. ¿Exactamente de qué zona? De la zona reticular. Muy bien. En el hombre también puede ocasionar desarrollo muscular o laringio, es decir, que la voz se le va a poner un poquito más gruesa, crecimiento óseo, genital, aparición de vello facial y acné. En la dama también hay maduración ósea y acné. La gonadarquia es el segundo evento importante de inicio de la pubertad. En el inicio de la pubertad, ¿ya? Aquí sí se activa el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, con producción de hormonas hipofisiarias gonadales. ¿Ya? Se produce cambio en el patrón pulsátil. Antes de la pubertad, lo que ocurre es que el GnRH se produce de forma errática. Hay pulsos, pero no son muy constantes. Pero cuando llega la pubertad, por cierto tipo de sustancias, por ejemplo quispeptinas, que exceden ya la conversación de hoy, cierto tipo de proteínas, llega un momento en que comienzan a funcionar y aumentan la producción pulsátil,
de GnRH. Pulsos más rápidos, menos amplios, LH. Pulsos más lentos, más amplios, FSH. Con aumento en la producción de hormonas hipofisiarias, FSH, LH, con estimulación de la gónada. FSH y LH llegan a través de la circulación a su órgano efector. En el caso de las damas, ¿cómo se llama? Ovarios. En el caso del varón, ¿cómo se llama? Testículos. Y van a hacer su función. En niños, el FSH determina el crecimiento testicular y la producción espermática. El LH, por su acción sobre las células de Leydig, ¿ya?, determina la producción de testosterona, ¿ya? Las células de Sertoli que producen inhibina, ¿ya?, y las células de Leydig que producen testosterona. Muy bien, por si les preguntan eso, ¿ya? Y el aumento de producción de testosterona mejora el desarrollo muscular y laríngeo, es decir, que el varón tiende a ciertas características típicas, ¿no? La voz se le pone un poco más gruesa porque su laringe se hace más grande, le aparece vello facial, axilar y pubiano y crecimiento genital y óseo. En niñas, el LH y el FSH estimulan el ovario, determinando la producción de estrógenos y de progesterona. Los estrógenos aumentan el crecimiento mamario y uterino, aumentan la maduración ósea y el cierre de los cartílagos de crecimiento. La progesterona, junto con los estrógenos, participa activamente en el desarrollo de los ciclos menstruales. Muy bien, el inicio y maduración del desarrollo puberal en mujeres, el inicio entre los 8 y 13 años. Es completo totalmente a los 16 años. No se olviden, esto es un aproximado. Por ejemplo, las niñas o las mujeres de origen afroamericano les puede ocurrir esto antes. Y por ejemplo, las personas que vienen de poblaciones altoandinas ocurre más tardíamente. En hombres, el inicio entre los 9 y los 14 años y se completa totalmente a los 18 años, lo cual no es tan correcto, ustedes ya saben. En varones el desarrollo puberal es más lento. Variación en relación a lo que les venía contando. Hay una variación en la relación a estas características nutricionales, étnicas, climáticas y desarrollo económico en las distintas poblaciones. La pubertad aparece más temprano en sociedades más desarrolladas, ¿ya?, y aparece más tardíamente en sociedades menos desarrolladas. Hagan una encuesta en la sierra, ¿ya? Ahí van a encontrar que estas sociedades su pubertad ocurre más tardíamente. El desarrollo sexual está clasificado vía valga la redundancia, la clasificación de Tanner, la cual divide el proceso puberal en 5 estadios, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollo de la mama, grado 1 prepuberal, solamente elevación del pezón, como vemos acá, ¿ya? En el grado 2 hay mamas en etapa de botón, elevación de la mama y pezón en forma de un pequeño montículo, como vemos acá, ¿ya? En grado 3 ya vemos un mayor agrandamiento y elevación de la mama y la areola, sin separación de sus contornos. Se eleva la mama y la areola, pero no se separan en sus contornos. En grado 4 ya vamos a ver una proyección de la areola y del pezón para formar un montículo secundario por encima del nivel de la piel de la mama. Es decir, que ya vemos un pezón formado. Y en la etapa 5 ya es la madurez completa, en la cual vamos a ver la proyección del pezón solamente debido a la recesión de la areola al nivel de la piel de la mama. Muy bien, el vello púbico femenino también vamos a clasificar en grados. El prepuberal, el vello sobre el pubis es igual al de la pared abdominal, es decir, que no hay vello pubiano. En el grado 2 vemos crecimiento de los vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente a lo largo de los labios mayores. En grado 3 el vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado. Se extiende en forma más rala sobre el pubis, como vemos acá. Bueno, el grado 4, las características del vello son casi del tipo adulto,
pero la superficie cubierta es menor que en el adulto, y el vello adulto en calidad y en cantidad con límite superior horizontal. Es decir, que las damas tienen el vello púbico de forma triangular. Muy bien. La secuencia de los cambios puberales en niñas: aparición del botón mamario, telarquia, aparición del vello púbico, pubarquia, aparición del vello axilar y finalmente la menarquia. En los varones comenzamos con el desarrollo testicular, ya el grado 1 prepuberal. Los testículos, escroto y pene son del mismo tamaño y proporciones que en la primera infancia, estado prepuberal. En grado 2 hay un agrandamiento del escroto y testículos. La piel del escroto y testículos se va a congestionar y cambia de textura, se pone más oscura y se pone más gruesa. En esta etapa hay poco o ningún agrandamiento del pene. En grado 3 ya vamos a ver un agrandamiento del pene que tiene lugar al principio, sobre todo en longitud. Los testículos y el escroto siguen desarrollándose. En grado 4 vamos a ver un aumento del tamaño del pene que crece en diámetro y desarrollo del glande. Si les preguntan, ante la pregunta, ¿en qué etapa del desarrollo puberal masculino aparece el glande? En el estadio 4, en el estadio Tanner 4. ¿Ok? Grado 5, los genitales son del tamaño adulto, son del tamaño de adulto y en forma. Muy bien, el vello pubiano masculino también muy parecido al femenino, el puberal, que se parece mucho al de la pared abdominal. El crecimiento de los vellos largos en el estadio 2, suaves y ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente en la base del pene. ¿Ya? El grado 3, el vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado y se extiende en forma rala sobre el pubis. El grado 4, las características del vello son del tipo adulto, pero la superficie cubierta es aún menor que en el adulto. Y en el grado 5 vemos el vello adulto en calidad y en cantidad, extensión hasta la superficie interna de los muslos, y tiene una forma especial, una forma romboidal. ¿Ok? La secuencia de los cambios puberales masculinos: aumento de volumen testicular, aparición del vello púbico, pubarquia, desarrollo peneano, aparición del vello axilar. Muy bien. En un ciclo menstrual que dura 28 días, la máxima producción de estrógenos ocurre aproximadamente en 7-14, 1-7, 14-21. De 28 días, digamos que la mitad del ciclo u ovulación ocurre, ¿cuándo? En el día 14, ¿ya? Entonces, entre el día 1 y 7 se le llama fase proliferativa, que está gobernada por los estrógenos. Y del día 14 al 28 se le llama fase secretora, que está gobernada por la progesterona. ¿Ok? Entonces, al comienzo, durante la menstruación, que son los primeros días del ciclo, aún no hay gran producción de estrógenos. Entonces, es de 7 a 14. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. También me costó esto casi todo mi R3 entenderlo. ¿Ya? La progesterona ovárica ejerce las siguientes funciones, excepto: hace menos filante el moco cervical. ¿Convierte el endometrio en secretor? Sí, ¿no? Porque la fase que secretora está gobernada por la progesterona. Estimula los alvéolos mamarios, como ya lo hemos visto. Estimula el vello pubiano y el clítoris. Estimula el vello pubiano y el clítoris. ¿Creen que estimule? No. ¿Qué es lo que estimula el vello pubiano y el clítoris? ¿Qué le da las características sexuales secundarias a una mujer? Los estrógenos, ¿ya? Incrementa la temperatura basal. Por eso es que en la segunda fase, como hemos visto en el diagrama, había más temperatura en la fase gobernada por progestógenos, ¿ya? Entonces, su respuesta es la D, ¿ya? La progesterona no estimula el vello pubiano y el clítoris. Esto de menos filante en la progesterona lo que hace, de hecho, ese es uno de los mecanismos por los cuales funciona
los anticonceptivos basados en progestágenos hacen que el moco cervical sea más duro, más viscoso, menos filante, ¿ok? Muy bien, la ovulación se produce tras el aumento súbito de los niveles de LH. Muy bien, esto es fácil. La ovulación, por eso, en mujeres que están haciendo un tratamiento de fertilidad, lo que inyectamos cuando vemos, estamos haciendo seguimientos ováricos, seguimientos del tamaño del óvulo todos los días, se le cita a la dama, se le hace una ecografía, cuando vemos ya que el óvulo mide 2 centímetros o más, inyectamos LH. Bueno, un parecido del LH, que es el HCG, ¿ok? Y eso ocasiona ovulación y ahí inseminamos artificialmente, le ponemos a través de una sonda, le ponemos espermatozoides capacitados que recibieron una capacitación.